Sus palabras quedaron suspendidas en silencio. Los durmientes miraron a Sunny con una divertida variedad de emociones, que iban desde el desconcierto hasta la conmoción. El joven se limitó a sonreír cortésmente. Para ser honestos, conseguir un aspecto ascendido durante la primera pesadilla era extremadamente raro. Sin duda era alguien especial, tal vez incluso excepcional. En realidad, a pesar de sus aparentes diferencias, el joven de alguna manera le recordaba a Sunny al héroe Auro de los 9. En lo más profundo de sus ojos se escondía una especie de frialdad calculadora. Ya se había topado con gente así antes, sobre todo entre los veteranos de varias bandas callejeras de las afueras. A este tipo de frialdad lo llamaban simplemente matemáticas del asesinato. Básicamente, era un hábito que desarrollaban los luchadores experimentados, sin importar dónde estuvieran o en qué estado de ánimo estuvieran. Siempre había una parte sobria de sus mentes calculando constantemente la forma más eficiente de matar a la persona que tenían frente a ellos, por si acaso surgía la necesidad. ¿Por qué tengo que enemistarme con alguien así, precisamente? Pero Sunny no tenía motivos para quejarse. Después de todo, él mismo había provocado esto. Después de unos segundos, uno de los compañeros del joven finalmente parpadeó y dijo: amigo, no debes saber mucho sobre el hechizo. Los resultados de Caster son realmente notables. Luego, dirigiendo una mirada furtiva al notable Caster, añadió: es un legado, después de todo. ¿Un descendiente real, vivo y palpitante de un clan despertado? Sunny reevaluó su opinión sobre el joven. Se sabía que los legados eran entrenados para su eventual ingreso al hechizo desde el momento en que podían caminar. Para ellos, ser infectados era una certeza en lugar de una posibilidad. Eran personas extremadamente formidables. Simplemente genial, pensó con amargura y frunció aún más el ceño. ¿Estás tratando de gastarme una broma? ¿A esto le llamas extraordinario? El desconcierto en los ojos de estos durmientes fue siendo reemplazado lentamente por hostilidad. Escucha, amigo. Si no crees que un aspecto ascendido sea extraordinario, entonces, por favor, comparte con nosotros tus propios resultados asombrosos. ¿Cuál fue, por favor, tu evaluación? El propio Caster seguía callado y sonriente, pero sus defensores estaban cada vez más inquietos. Esto era exactamente lo que Sunny quería que sucediera. Sonrió con absoluto desprecio. Te lo haré saber, mi apreciación fue gloriosa. Sí, gloriosa. Y el aspecto que adquirí fue de rango divino. Después de eso, recibió una serie de miradas extrañas. Nadie había recibido antes un aspecto divino, así que, por supuesto, estaban empezando a pensar que era un lunático. Pero todavía había una pizca de duda. ¿Tal vez ese extraño tipo era descendiente de un clan poderoso? ¿Un prodigio sin igual? Tal vez su evaluación era, de hecho, gloriosa. Sunny tuvo que disipar esa pequeña duda. Ten en cuenta que no soy un legado noble. PFFT. Soy de las afueras. Nunca he recibido entrenamiento de combate. Todo ese entrenamiento y solo obtuvo un excelente. ¿Qué hizo durante la pesadilla? ¿Hurgarse la nariz todo el tiempo? Las expresiones de todos los durmientes que escuchaban su fanfarronería cambiaron al instante. ¿Una rata de las afueras sin entrenamiento? Sí, claro. ¿A quién intentaba engañar? Finalmente, con la misma sonrisa educada, Caster habló: ¿glorioso? Eso es interesante. ¿Te importaría contarnos cuáles fueron tus logros en la pesadilla? Sunny sonrió. Claro, no hay problema. En primer lugar, maté a un tirano despertado. Cada le costaba un par de momentos de intenso dolor, pero no lo dejaba notar en su rostro. Su expresión no era más que petulante y confrontativa. La mera mención de un tirano, y más aún de uno despertado, hizo que un par de durmientes sonrieran con burla. Ah, sí. ¿Cómo lo mataste? Una mirada arrogante apareció en el rostro de Sunny. ¿Cómo? Te lo digo, ni siquiera tuve que mover un dedo. Solo escupí y se hizo pedazos. Lo cual era cierto. Sunny había escupido un montón de sangre en el altar y, como resultado, el rey de la montaña fue desmembrado sin piedad por el dios de las sombras. Alguien se rió abiertamente. Este tipo está loco o está jugando con nosotros a propósito. Escucha, pequeño. Ten un poco de decencia, ¿sí? ¿Quién creería semejante mentira? Sunny estaba realmente enojado. Quería replicar diciendo que no era pequeño, pero no pudo. Porque eso sería mentira, maldita sea. Así que, en lugar de eso, simplemente apretó los dientes y dijo con una voz llena de indignación: no puedo responder a eso porque no es mentira. ¿De verdad insistes en que mataste a un tirano despertado, a un tirano, y nada menos que con un poco de saliva? Sunny frunció el ceño. Esa es la verdad. Siguieron más risas. Bastardo loco.
Él realmente cree en su propia mierda. Está loco, está loco. Inesperadamente, Caster detuvo a sus compañeros. Chicos. Después de que las risas se calmaron, preguntó de manera amistosa, ¿qué más lograste? ¿Qué? ¿Eso no fue suficiente? Sunny levantó la barbilla. Déjame pensar. Oh. También maté a un espadachín despertado. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? Actuando como si estuviera un poco avergonzado, Sunny miró hacia abajo. En realidad, esa vez tuve que levantar un dedo. Incluso tuve que sacudirlo un par de veces. Pero eso fue suficiente para matarlo. Sostenía la campana de plata entre sus dedos, lo que provocó que el héroe fuera atacado y finalmente asesinado por el tirano. Así que, técnicamente, todas sus declaraciones eran ciertas. ¡Qué chiflado! Ja. ¿Puedes creer a este idiota? Pobre bastardo. No solo es débil, sino que también se ha vuelto loco. Caster miró a sus compañeros y luego se volvió hacia Sunny. ¿Algo más? Sunny parpadeó. Era hora del toque final. ¿Algo más? Bueno. Ah, cierto. Me comuniqué con un montón de dioses, aunque todos estaban muertos. Hice que uno de ellos despertara. Me dio una bendición. Fui bendecido por un dios, ¿lo entienden todos? Los durmientes sacudían la cabeza en silencio o lo miraban con lástima. Caster suspiró. Ya veo. Bueno, en comparación con tus logros, los míos parecen bastante mediocres. Gracias por compartirlo con nosotros. Espero que tengas tanto éxito una vez que entremos al reino de los sueños. Sunny sonrió con una mirada de superioridad petulante en su rostro. Será mejor que lo creas. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Ah, fue un trabajo bien hecho. Estaba bastante seguro de que después de esta actuación, nadie creería jamás que en realidad tenía algún tipo de aspecto poderoso o que hizo algo digno de mención, durante la pesadilla. Solo les dijo la verdad, y aún así logró que todos creyeran lo contrario de la verdad. ¡Qué sensación tan increíble! ¿Qué pensaban de él ahora? Pensaban que era débil, que había crecido sin educación en las afueras y que no había recibido formación. Más aún, que aparentemente estaba loco o era increíblemente estúpido. Su carácter era terrible. Un tipo verdaderamente patético y lastimoso. Ahora, cada vez que le preguntaban por su aspecto, podía decir honestamente que era de rango divino y se reirán de él. La gente prefería creer que el hechizo había dejado de existir antes que creer que él era alguien notable. Incluso podía gritar sobre sus logros desde el techo y nadie le creería. Posteriormente nadie sospecharía jamás que tenía un nombre verdadero. Ya verán, idiotas. Un día seré yo el que se ría. Mientras Sunny se alejaba, escuchó a uno de los durmientes hablando con Caster. ¿Por qué no pusiste a ese lunático en su lugar? Te ha menospreciado. Tras una breve pausa, Caster respondió. Su voz sonaba baja y suave. El pobre chico debe haber perdido la cabeza en la pesadilla. Suele pasar. Lo más probable es que muera pronto, así que ser amable es lo mínimo que puedo hacer. La comisura de la boca de Sunny se torció. ¡Qué buen chico! Sabía que las palabras de Caster se basaban en una suposición falsa, pero, por alguna razón, todavía sentía un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Satisfecho con su actuación, Sunny caminó de regreso hacia el rincón desierto de la sala. Sintió que la gente lo miraba con burla, desprecio y lástima. Nadie parecía dispuesto a quedarse cerca de él. Era mejor así, de todos modos no quería que lo molestaran. Aún así, ¿no fueron sus reacciones un poco exageradas? No es como si fuera portador de una enfermedad infecciosa. Bueno, excepto por el hechizo. Pero en realidad no era una enfermedad, algo que todos aquí ya deberían saber. Finalmente, se separó de la multitud y llegó a la esquina. Por alguna razón, los durmientes no querían acercarse. En ese momento, solo había una chica sentada tranquilamente en el banco. Sunny la miró. La muchacha, de apariencia tranquila, era delicada, recatada y muy bonita. Su ropa era pulcra y cuidada. No era muy cara, pero sí de buen gusto. Con su pelo rubio claro, sus grandes ojos azules y su rostro exquisito, parecía una hermosa muñeca de porcelana. Ella era sutilmente impresionante. Sin embargo, algo no iba bien con ella. Sunny frunció el ceño, tratando de entender qué era exactamente lo que lo hacía sentir incómodo en esa chica. Después de un rato, se dio cuenta de que su mirada vacía e inexpresiva le recordaba al rey de la montaña. Sobresaltado, Sunny comprendió que la niña era ciega. Le tomó un par de segundos recomponerse. ¡Qué vergüenza! Un poco desanimado, se sentó con cuidado en el extremo opuesto del banco. La niña no habría sobrevivido a la primera pesadilla si hubiera estado ciega antes de entrar en el hechizo.
lo que significa que perdió la vista como resultado de la evaluación. Era su defecto. De repente, Sunny se sintió muy aprensivo. Una sensación de frío se extendió por su pecho. Y yo que pensaba que mi defecto era malo. No importaba qué habilidad de aspecto había recibido la chica ciega a cambio de su vista, era en realidad una sentencia de muerte. Una persona ciega no tenía posibilidades de sobrevivir en el reino de los sueños, al menos no con un núcleo inactivo. En cierto sentido, la chica ya estaba muerta. Ella era prácticamente un cadáver andante. Sunny, muy perturbado, se dio la vuelta y observó a la multitud de durmientes. Ahora comprendía por qué la gente intentaba evitar ese rincón. La chica estaba rodeada por un aura de muerte invisible, pero casi palpable. Los durmientes generalmente no eran muy supersticiosos, pero cualquiera se sentiría incómodo en su compañía. Con ese conocimiento en mente, Sunny de repente vio un patrón en la forma en que se agrupaban los jóvenes en el salón. Instintivamente, todos trataban de pararse cerca de los de su misma situación. En el otro extremo del salón, más cerca del escenario, había uno o dos grupos pequeños. Las personas de estos grupos se distinguían del resto de los durmientes. Todos eran confiados, tranquilos y tenían un aire de preparación. Estos eran los legados. Habían sido entrenados para el hechizo desde su nacimiento y tenían las mayores posibilidades de supervivencia. Caster se destacaba especialmente del resto. Junto a ellos había un número mayor de jóvenes vestidos con ropa costosa. Estaban animados y entusiasmados, y solo un poco nerviosos. Eran los vástagos de ciudadanos ricos y de alto rango. Su formación era bastante buena, ya que estas familias tenían fondos suficientes para contratar tutores privados, incluso a los despertados. Sus posibilidades de supervivencia no eran malas. Luego estaba la mayor parte de la multitud, compuesta por niños de familias de clase media. Puede que no hayan tenido el privilegio de entrenarse con tutores despertados, pero su educación no era mala. El gobierno dedicó mucho esfuerzo a incluir todos los conocimientos y habilidades necesarios en el plan de estudios de las escuelas, preparando a los posibles durmientes con antelación. Algunos de ellos podrían haber recibido entrenamiento adicional en privado. Para sobrevivir, estos durmientes tendrían que hacer un esfuerzo valiente y también tener un poco de suerte. Pero no era improbable. En consecuencia, estaban tensos y nerviosos. Y por último, estaban Sunny y la chica ciega. Los cadáveres. Desde el punto de vista de los demás durmientes en el pasillo, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. ¡Qué encantador! Así se habían dividido inconscientemente los jóvenes durmientes. La única excepción a esta regla era la chica de cabello plateado, que se encontraba sola y apartada de todos, aparentemente indiferente a la tensión y el nerviosismo que impregnaban el aire. Estaba apoyada contra una pared con los ojos cerrados, todavía escuchando música. Pero independientemente de su grupo y nivel de entrenamiento, todos ya estaban cansados de esperar. ¿Cuándo comenzará la maldita ceremonia de inducción?, pensó Sunny, irritado. Como si respondiera a sus pensamientos, un hombre alto con un uniforme azul oscuro apareció en el escenario. No solo era alto, sino que en realidad era casi un gigante. Sunny incluso se preguntó si la madre de ese hombre había pecado con un oso. Por supuesto, era imposible, los osos se habían extinguido mucho antes de que apareciera el hechizo. Pero una vez vio imágenes en un libro y se parecían bastante. Entonces, una criatura de pesadilla parecida a un oso. El hombre gigante tenía hombros anchos, complexión atlética y una hermosa barba castaña. Sus ojos eran tranquilos y serios. Después de llegar al centro del escenario, miró a los durmientes durante un buen rato. Cuando su mirada alcanzó el rincón desierto, Sunny de repente se sintió nervioso. Espero que no tenga una habilidad telepática. De lo contrario, podría arrancarme una o dos extremidades en nombre de su madre. El hombre no le prestó mucha atención a Sunny y volvió a mirar a las primeras filas de la multitud. Finalmente, dijo con voz profunda y resonante, «Soy el despertado Roca. Durmientes, bienvenidos a la academia». Todos escucharon sin hacer ruido. En menos de un mes, serán convocados al reino de los sueños. Algunos de ustedes podrían pensar que están bien preparados. Están equivocados. El hechizo es despiadado y astuto. En el momento en que los despertados comienzan a pensar demasiado en sí mismos, mueren. He visto a innumerables durmientes como ustedes perder la vida. También he visto a maestros experimentados perder la suya. Incluso los santos no tienen la seguridad de sobrevivir. Gracias por el estímulo, pensó Sunny sarcásticamente. En las próximas 4 semanas, haremos todo lo posible para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Recibirás entrenamiento de los mejores instructores del mundo. Sin embargo, no te dejes engañar por su fama, al final, que regreses con vida del reino de los sueños depende solo de una persona, tú. La responsabilidad de sobrevivir es tuya y solo tuya.
A excepción de los legados, los durmientes se miraban entre sí con un miedo creciente en sus ojos. El despertado Roca continuó. Ya no son niños. Es una pena, porque deberían serlo. Pero el hechizo ha decidido lo contrario. Han estado en la primera pesadilla, así que ya saben cómo es. Sus padres, profesores y amigos ya no pueden ayudarlos. Hace mucho tiempo que no tengo nada de eso. Mientras escuchaba el discurso de Roca, Sunny no pudo evitar sentirse un poco excluido. Todo aquello era una vieja noticia para él. Sin embargo, comprendió el propósito del instructor: tenía que hacer que los jóvenes durmientes tuvieran miedo, porque el miedo era lo único que los mantendría con vida. Finalmente, el discurso llegó a la parte importante. Roca hizo una pausa para que los niños que lo escuchaban tuvieran unos minutos para digerir sus palabras. Luego, con un breve asentimiento, continuó: ahora hablaremos de la diferencia entre las pesadillas y el reino de los sueños. Eso era algo que a Sunny le interesaba mucho. Por supuesto, tenía un conocimiento general de cómo se desarrollaban las cosas dentro del hechizo, pero la primera pesadilla ya le había demostrado que la realidad era diferente de cómo se la retrataba en la cultura popular en una serie de formas pequeñas, pero infinitamente importantes. Necesitaba separar la verdad de los mitos. Y, por supuesto, era muy ventajoso oírlo de boca de alguien que había estado en el reino de los sueños. Así que Sunny era todo oídos. El despertado Roca comenzó a hablar. La mayoría de las personas saben lo que son las pesadillas, porque tienen un impacto en el mundo real y en sus vidas. Todos ustedes han sido advertidos antes de entrar en la primera pesadilla de que, si perecían allí, una criatura de pesadilla podría cruzar el umbral y entrar en la realidad. Sí, esa fue la razón por la que la maestra Jet tuvo que esperar pacientemente a su lado, preparado para lidiar con el monstruo si aparecía. Las primeras pesadillas son únicas, porque cada una de ellas es individual. Por eso solo puede aparecer una única criatura. Sin embargo, a partir de la segunda pesadilla, las cosas se vuelven mucho más peligrosas. Estas pesadillas no están ligadas a una persona infectada. En cambio, nacen en el reino de los sueños. Mientras la semilla de la pesadilla crece, cualquier número de despertados puede intentar conquistarla. La principal responsabilidad de los despertados era cazar pesadillas. Sunny lo sabía. Si todos mueren o no logran encontrar la semilla antes de que madure, se abrirá una puerta en el mundo real, por la que pasarán innumerables monstruos. Todos ustedes conocen las consecuencias. Otros despertados se verán obligados a resistir el ataque de este lado, pero entonces puede haber destrucción masiva o pérdidas entre la población civil. La apertura de las puertas era algo que todas las personas del planeta temían. También fue el segundo desastre provocado por el hechizo después de la aparición inicial de las criaturas de pesadilla. La principal diferencia era que, en esa oleada inicial, solo había bestias latentes. Sin embargo, las puertas tenían sus propios rangos y cualquier tipo de criatura podía atravesarlas. Poco antes de que Sunny naciera, la apertura de una puerta de rango 5 dejó un continente entero inhabitable. Afortunadamente, las puertas de alto rango eran muy raras. La voz de Roca se volvió solemne. Así que no es incorrecto decir que el propósito de los despertados es entrar al reino de los sueños, buscar pesadillas maduras y cerrarlas antes de que algún daño pueda afectar al mundo real. De esto, puedes ver que el reino de los sueños y las pesadillas están conectados, pero no son lo mismo. Si las pesadillas son el destino, entonces el reino de los sueños es el camino. Pero también es mucho más. Muy romántico. ¿Tiene el despertado Roca inclinaciones poéticas? En pocas palabras, el reino de los sueños es un mundo vasto, misterioso y en su mayor parte inexplorado. También está muerto. No hay vida allí, excepto las criaturas de pesadilla, los ecosistemas corruptos y ahora nosotros. Pero no siempre estuvo muerto. Podemos decir que una vez, hace mucho tiempo, el reino de los sueños fue el hogar de varias civilizaciones primitivas. Hay muchas ruinas enterradas en su suelo. Por lo que Sunny sabía, esas civilizaciones perdidas no eran realmente primitivas. Es solo que su desarrollo se centró en núcleos de almas y misticismo en lugar de tecnología. Así que, básicamente, milagros y magia. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo cayeron? Nadie lo sabía. Quizás fueron destruidas por el hechizo. No sabemos si el reino de los sueños existe dentro del hechizo como una de sus ilusiones, solo que en una escala inimaginablemente mayor, o si es real, y el hechizo solo sirve como un camino entre dos realidades. Sin embargo, sospechamos que las ilusiones conjuradas dentro de las pesadillas se basan en su historia. Son réplicas de eventos pasados, reconstruidos de alguna manera desde las profundidades del tiempo. Entonces, podría haber habido una verdadera caravana de esclavos en esa montaña negra alguna vez, hace mucho tiempo. Sunny recordó cómo el tiempo parecía moverse en reversa al comienzo de su pesadilla. Pensó en cómo habrían terminado las cosas sin su participación. El esclavo del templo sin nombre pereció en las fauces del rey de la montaña con el resto de la caravana.
De alguna manera, sintió que el esclavo sin nombre no era tan simple. De lo contrario, ¿por qué el hechizo lo recordaría? ¿Y qué pasa con el héroe? ¿Pudo escapar? Me pregunto. Hay 4 diferencias principales entre el reino de los sueños y las pesadillas. En primer lugar, no tiene una historia. No hay ningún conflicto predeterminado que debas resolver. Puedes moverte libremente y explorar, siempre que tengas la fuerza para permanecer con vida en la naturaleza. La mayoría de la gente tiende a permanecer cerca de una de las ciudadelas humanas. Es bueno saberlo, pensó Sunny, poco convencido. Claro, no había conflictos predeterminados en el reino de los sueños. Pero con su atributo, destinado, era bastante seguro que terminaría en algún tipo de problema. Así que esa libertad que Roca había mencionado era relativa en su caso. Mientras tanto, el instructor continuó, en segundo lugar, como ya he mencionado, no hay personas en el reino de los sueños, excepto aquellas que vienen del mundo real. Solo hay monstruos. Sin embargo, algunos de ellos pueden imitar la apariencia humana, así que tenlo en cuenta. Sunny sintió que un sudor frío le corría por la espalda. ¿Criaturas de pesadilla que imitan a los humanos? ¡Qué espeluznante! ¿Desde cuándo existía eso? ¿Por qué nunca había oído hablar de ello? Echó un vistazo a los legados que estaban en la primera fila y se dio cuenta de que no mostraban ningún signo de sorpresa, así que lo sabían. En tercer lugar, a diferencia de la primera pesadilla, no aparecerán criaturas de pesadilla en el mundo real si mueres en el reino de los sueños. Puede sonar cruel, pero eso es algo bueno. Las fuerzas de los despertados ya están dispersas. Si tuviéramos que monitorear a cada durmiente, no tendríamos recursos para manejar asuntos más importantes. Teniendo en cuenta que cada durmiente podía pasar semanas, a veces incluso meses, en el reino de los sueños, había una lógica despiadada en esa afirmación. Y por último, y lo más importante, a diferencia de las pesadillas, que están sujetas a las reglas de imparcialidad, no hay límite para el tipo de criatura que puedes encontrar en el reino de los sueños. Durante sus pruebas, el hechizo no enfrentará a un humano durmiente contra un oponente de muchos rangos por encima de él. ¿En serio?, se burló Sunny. Sin embargo, se vio obligado a aceptar lo que le dijo Roca. Aunque tanto el héroe como el rey de la montaña estaban muy por encima de su capacidad, todavía estaban solo un rango por encima de él. Pero en el reino de los sueños no existen tales restricciones. En teoría, puedes tropezarte con un titán impío y morir antes de darte cuenta de lo que ha pasado. Así que ten cuidado y quédate en las regiones con enemigos de tu mismo rango. No es una garantía absoluta, pero al menos habrá menos posibilidades de que te metas en más de lo que puedes masticar. Quedarse en una región poblada por criaturas de pesadilla de un rango inferior al suyo era aún mejor. Eso era exactamente lo que Sunny planeaba hacer. Roca se detuvo unos instantes y estudió los rostros de los durmientes que tenía frente a él. Luego añadió, cuando llegue el solsticio, serán atraídos al reino de los sueños. No se puede predecir de antemano la ubicación exacta en la que aparecerán, pero hay muchas posibilidades de que muchos de ustedes se encontrarán muy cerca unos de otros. Reúnanse y diríganse a la ciudadela humana más cercana. Cada ciudadela está construida alrededor de un portal. Una vez que lo alcancen, podrán regresar. Los portales eran pasadizos especiales que servían como puntos de salida del reino de los sueños. Una vez que los durmientes llegaban a un portal de este tipo, podían escapar de regreso a la realidad y despertar. Su núcleo evolucionaba y también recibían una segunda habilidad de aspecto. Después de eso, regresaban al reino de los sueños cada vez que se quedaban dormidos. Si no puedes localizar o no puedes llegar a la ciudadela humana más cercana, busca un portal que no haya sido reclamado. Normalmente estará dentro o cerca del punto de referencia más destacado de la región. Trabaja en equipo para derrotar a sus guardianes y regresar con vida. Él les dirigió una mirada severa. Eso es todo por hoy. A continuación, sigue las instrucciones enviadas a tus comunicadores para encontrar el dormitorio que te han asignado. Una vez instalado, puedes dirigirte a la cafetería para cenar. Después de eso, habrá una ronda de entrevistas para preparar los planes de estudio que te sugerimos. Descansa bien esta noche. Tu entrenamiento comienza mañana. Después de decir esto, les hizo una breve reverencia y se fue. Sunny suspiró. No se puede predecir de antemano, ¿eh? Con su suerte, podría caer justo en medio de una próspera ciudadela humana e inmediatamente rodar hacia un portal, o aparecer en alguna región del reino de los sueños tan remota y mortal que nadie había oído hablar de ella o había regresado de ella con vida. Esperemos que se produzca lo primero. Como no podía hacer nada al respecto, Sunny no estaba muy preocupado. Había algo mucho más importante en su mente, ¿que sirven exactamente aquí para cenar? Todo lo relacionado con los durmientes se encontraba en el mismo edificio. Sunny siguió las instrucciones enviadas a su comunicador y rápidamente encontró los dormitorios, que se encontraban en uno de los niveles más bajos.
Para su sorpresa, consiguió una habitación entera para él solo. Tenía una cama con un colchón blando, una mesa, un vestidor e incluso un baño independiente. Los materiales eran nuevos y estéticamente agradables, el aire era fresco y estéril. Era cálido en el interior y la pared exterior estaba equipada con una mampara oculta que imitaba a la perfección una amplia ventana que se abría a una pintoresca vista de un parque nevado. Incluso le entregaron de forma gratuita varios conjuntos de ropa con el emblema de la academia. ¡Qué extravagante!, pensó Sunny, un poco aturdido. Racionalmente, comprendió que semejante arreglo no era realmente lujoso. Sin embargo, para él, que había crecido vagando por las afueras, esa habitación era como un palacio. Se rascó la cabeza. Parece que, ¿lo he logrado? Sunny miró a su alrededor, luego le guiñó un ojo a su sombra y sonrió. Supongo que estamos ascendiendo en el mundo, ¿eh? La sombra no respondió, aparentemente no estaba muy impresionada. Tal vez no le interesaban esas cosas. Bueno, ¿qué sabría una sombra estúpida? Sunny se puso ropa nueva y se miró en el espejo. Luego, recordando algo, invocó las runas. Finalmente tuvo tiempo de estudiar el sudario del titiritero. Memoria, el sudario del titiritero. Rango de memoria, despertado. Tipo de memoria, armadura. Descripción del recuerdo: una vez, un gusano de la duda se abrió paso hasta el corazón de un rey justo. Con el tiempo, el rey fue devorado desde dentro y se convirtió en su marioneta. Una vida después, el gusano titiritero escapó del cadáver del rey, dejando atrás un capullo de seda negra. Nadie sabe a dónde fue, sin embargo, una vez que la gente se atrevió a acercarse al silencioso castillo, encontraron la seda entre las montañas de huesos roídos y la transformaron en una armadura. Sunny hizo una mueca amarga. Eso no es tan aterrador. Sí. No me da ningún miedo. Pensando en eso, la primera criatura que mató se llamaba Larva. Si asumiera que el rey de la montaña era un gusano titiritero adulto, y ya era un tirano, ¿en qué demonios se transformaría después de convertirse en polilla? No, es mejor no pensar en ello. Con un suspiro, invocó el sudario del titiritero. Inmediatamente aparecieron unos hilos negros y delgados alrededor de su cuerpo que lo envolvieron en una armadura. Estaba hecha de tela suave de color gris oscuro con varios elementos, como brazaletes y hombreras, confeccionados con cuero negro sin brillo. La armadura era ligera, discreta y no restringía en absoluto sus movimientos. Además, no hacía ningún ruido cuando se movía. El equipo perfecto para alguien a quien le gusta acechar en las sombras. Sunny sonrió. Sabía que esta armadura sería difícil de perforar para cualquier criatura por debajo del rango de despertado, lo que le daba una gran ventaja para enfrentarse a todos los monstruos durmientes. También sintió una especie de extraña y tenue calma mientras la usaba. ¿Un gusano de duda tiene protección mejorada contra ataques mentales? De alguna manera, estaba seguro de ello. Un gran trofeo. No se podía esperar menos de la memoria de un poderoso tirano. El único problema era que el sudario del titiritero obviamente no estaba destinado a usarse sobre un conjunto completo de ropa. Muy satisfecho, Sunny lo descartó y salió de su habitación en dirección a la cafetería. No está mal, pensó, recordando todas las recompensas que había recibido durante y después de la primera pesadilla. La cena resultó ser tan abundante como el dormitorio. El deseo de Sunny de probar carne real finalmente se hizo realidad. No solo estaba disponible gratuitamente para los durmientes, ni siquiera había un límite para la cantidad que cada uno de ellos podía comer. Además, había arroz, pan, diversos acompañamientos, salsas, verduras frescas, frutas y todo tipo de deliciosas bebidas. Extravagante, pensó Sunny, evitando el café. Después de haber acumulado una pequeña montaña de comida en su plato, encontró un asiento vacío y, por un momento, se olvidó de la existencia del mundo. Mientras la carne jugosa, texturizada y perfectamente condimentada llenaba su boca, la visión de Sunny de repente se llenó de estrellas. Tuvo que contener un gemido de euforia. Y pensar que podría haber vivido así durante un año entero. Maldito hechizo, ¿por qué no me infectaste hace unos meses? Se concentró en la comida y devoró todo el plato en un abrir y cerrar de ojos. Saciado y más que un poco harto, Sunny miró hacia atrás con nostalgia y pensó en servirse otra ración. Pero ya era hora de su cita con el personal de la academia. Lleno de arrepentimiento, se levantó y salió de la cafetería. Al poco rato se encontró en una pequeña oficina, sentado frente a un empleado administrativo. El empleado fue muy amable y comenzó la entrevista de inmediato. Tal como le había advertido la maestra Jet, a Sunny le ofrecieron nuevamente asesoramiento psicológico. Recordando su consejo, se negó y la entrevista pasó sin problemas a preguntas sobre su aspecto. No quería revelar información sobre sus habilidades, pero también sabía que tenía que decirle algo al trabajador. Por suerte, las preguntas estaban formuladas de forma que los durmientes se sintieran cómodos.
Por eso, la mayoría de ellas empezaban con preámbulos amables y educados como «¿te gustaría decírmelo?» o «si estás dispuesto a compartirlo», lo que le dio a Sunny la oportunidad de dar respuestas neutrales. ¿Te importaría contarme sobre el tipo de habilidad de aspecto que recibiste, como en combate, hechicería, utilidad? A él le importaba, pero tenía que tener cuidado. No estoy seguro. No he tenido tiempo de entenderlo bien. Está bien. ¿Eres capaz de causar daño directamente con tu habilidad? Supongo que no. Antes ni siquiera era capaz de dañar una toalla. Las cosas siguieron así. Al final, Sunny compartió la información suficiente para crear la impresión de que su aspecto era débil, inofensivo, y muy probablemente, tenía algo que ver con la utilidad. Después de eso, regresó a su habitación, se cambió y se fue a dormir. Sunny pensó que quedarse dormido por primera vez después de la pesadilla sería extraño, pero en realidad fue sorprendentemente fácil. Acostado sobre un colchón suave, con su piel contra sábanas limpias y una almohada mullida debajo de su cabeza, durmió como un bebé. Temprano en la mañana, Sunny se lavó en su baño privado, lleno de energía. Se apresuró a desayunar de buen humor. La cafetería estaba un poco abarrotada. Después de llenar su plato con todo tipo de cosas deliciosas, rápidamente se dio cuenta de que el único lugar donde podía sentarse era cerca de la chica ciega de ayer. Su mesa estaba vacía, ya que nadie quería estar cerca de ella. Sunny hizo una mueca. Parecía que los dos estaban condenados a ser marginados juntos durante las 4 semanas restantes. También se sentía incómodo en compañía de alguien que era prácticamente una persona muerta, pero no había muchas opciones. Perdiendo el buen humor, se sentó a la mesa de la niña ciega y saludó con la cabeza a la trabajadora social que la ayudaba a desplazarse. Después de eso, trató de fingir que no existían y se concentró en su comida. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una conmoción repentina llamó su atención. ¿Qué está sucediendo? Miró hacia arriba y notó que muchos durmientes estaban reunidos alrededor de la gran pantalla que colgaba en la pared de la cafetería, sus rostros llenos de emoción y asombro. En la pantalla, se mostraba una lista de nombres, clasificando a la nueva generación de durmientes del más débil al más fuerte, probablemente deducidos de los resultados de las entrevistas. Como no le interesaba demasiado, rápidamente encontró su propio nombre cerca del final de la lista. La única durmiente que la academia consideró que tenía menos posibilidades de triunfar que él era la chica ciega. Resulta que su nombre era Cassia. Pero el alboroto era demasiado fuerte para ser solo el resultado de la clasificación. Curioso, levantó la mirada. Los durmientes estaban inquietos. ¿Cómo puede ser esto? No estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿Qué clase de monstruo es ella? Caster quedó en segundo lugar y justo encima de él se podía ver claramente el retrato de la chica de cabello plateado. A su derecha se mostraban 2 simples líneas de texto: nombre, Nepis. Nombre verdadero, estrella cambiante. Entonces, la chica de cabello plateado, Nepis, también recibió un nombre verdadero en su primera pesadilla. Para conseguir el suyo, Sunny tuvo que lidiar con el héroe y el rey de la montaña mientras poseía un aspecto completamente inútil, una hazaña imposible que pareció haber complacido mucho al hechizo. Me pregunto cómo consiguió el suyo. Los durmientes en la cafetería se quedaron mudos ante la revelación de este logro. Miraban la pantalla con asombro, miedo y admiración. Al escuchar sus emocionados susurros, Sunny sintió un deseo infantil de gritar: «Yo también. Yo también tengo uno». Pero, por supuesto, se quedó callado. Al mirar a su alrededor, notó que Caster tenía la mirada fija en la pantalla. Había una expresión extraña y sombría en el rostro del joven. Pero lo extraño era que, hasta donde Sunny podía ver, Caster no estaba mirando la línea de texto que contenía el nombre verdadero. En cambio, estaba mirando la línea de texto que decía Nepis, como si el nombre real de la chica tuviera más significado para él que el dado por el hechizo. Interesante. ¿Se conocen? ¿Por qué un noble legado reconocería a alguien que llegó a la academia con un chándal de la policía? Y hablando de Nepis, ¿dónde estaba? Sunny miró alrededor de la cafetería y rápidamente notó a la chica de cabello plateado, que estaba sentada tranquilamente en un rincón con una taza de café en sus manos. No estaba prestando mucha atención a la conmoción, aparentemente inmersa en sus pensamientos. Sus ojos grises estaban serios y distantes. ¿Un durmiente con nombre verdadero? Eso es imposible. Es técnicamente posible. Creo que Sonrisa del Cielo recibió su nombre verdadero en la primera pesadilla. Pero sí, tengo mis dudas. ¿Tal vez mintió en la entrevista? ¿Eres estúpido? Si fuera tan fácil engañar a los administradores, el loco pervertido de ayer habría estado en el primer lugar. La cara de Sunny se crispó. ¿Pervertido loco, eh? Bueno, ¿por qué no le preguntamos? De repente, se produjo un silencio ensordecedor en la cafetería. Siguiendo la sugerencia, los durmientes dejaron de hablar y se dieron la vuelta, mirando a Nepis.
Sin embargo, nadie parecía tener el coraje de acercarse a ella primero. Finalmente, sintiendo algo, levantó los ojos y los miró con sorpresa. ¿Qué? Incluso la niña ciega, Cassia, se giró en la dirección de su voz. Después de un par de momentos, Caster de repente se acercó e hizo una pequeña reverencia. Señora Nevis. Soy Caster del clan Anli. Veo que su prueba salió bien. ¿Señora? ¿Por qué se dirige a ella de esa manera? Y tuvo que presentarse. ¿Entonces no se conocen? Interesante. Nepis parecía un poco perpleja ante la pregunta. Después de pensarlo un rato, sonrió alegremente y se encogió de hombros. Es lo que es. Caster devolvió la sonrisa torpemente. Ya veo. Me alegro mucho de que hayas regresado ilesa. No es que dudara de tus habilidades. Nepis asintió. Gracias. Después de eso, volvió a su café, indicando que la conversación había terminado o simplemente había pasado desapercibida para todos. Sunny suspiró. Qué misteriosa. Había muchos pensamientos en su mente. Sin embargo, ninguno de ellos podía distraerlo de lo más importante, el desayuno. Unos segundos después, se había olvidado por completo de la incómoda dinámica entre Caster y Nepis y estaba comiendo felizmente. El aula de supervivencia en la naturaleza era espaciosa, decorada con buen gusto, y completamente vacía. Sunny incluso pensó que estaba equivocado, pero entonces vio a un instructor sombrío sentado detrás de un amplio escritorio de madera. Al notarlo, el instructor se animó. Entra, jovencito. Era un anciano vivaz, de cabello gris desordenado, ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían moverse por sí solas. Soy el despierto Julius. Puedes llamarme maestro Julius. Siéntate, siéntate. ¿Cómo te llamas? Sunny se sentó obedientemente. Sanlis. Julius levantó las cejas. Ah, qué nombre más siniestro. Pero es bueno, muy bueno. Después de todo, tenemos que lidiar con muchas cosas siniestras. Sunny miró atentamente a su alrededor. Lo siento, maestro. ¿Llegué demasiado temprano? No, llegas justo a tiempo. ¿Llegan tarde otros estudiantes? El instructor gruñó con increíble desprecio. No vendrá nadie más. A esos brutos solo les interesa blandir sus puños y espadas. Muy pocos son inteligentes como tú y conocen el verdadero valor del conocimiento. Así que es tan impopular. Sunny suspiró para sus adentros, esperando no arrepentirse de la decisión de abandonar el entrenamiento de combate a favor de este curso. Dime, jovencito, ¿por qué elegiste, entre todas las opciones, supervivencia en la naturaleza? No tenía sentido ocultar la verdadera razón. De todos modos, Sunny no habría podido hacerlo. El despertado que me monitoreó durante la primera pesadilla, la maestra Jeb, me había aconsejado que lo estudiara por encima de todas las cosas. Un consejo muy sabio. Esa maestra realmente sabe lo que es importante. Espera. ¿Dijiste Jeb? Sus ojos se abrieron. ¿Segadora de almas Jeb? ¿Esa salvaje asesina? ¿Quién habría pensado que una bárbara como ella conocería el valor del conocimiento intrincado? ¿Segadora de almas? La curiosidad de Sunny fue captada. Maestro, ¿conoce a la maestra Jeb? Julius miró atentamente hacia atrás antes de responder. ¿Quién no conoce a la segadora de almas? Puede que no sea la despertada más poderosa que existe, pero sin duda es una de las más temidas. Esto se debe a que sus habilidades de aspecto ignoran la carne y apuntan directamente a los núcleos de alma. Lo que significa que ninguna cantidad de armadura, resistencia al daño y protección física puede detenerlas. Se inclinó hacia adelante. Lo único bueno es que es joven y no es probable que se convierta en una santa en un futuro cercano, o incluso nunca. Sí, por suerte, hay muy pocas probabilidades de que alguna vez avance. Sunny parpadeó. ¿Por qué? Julius lo miró como si tratara de comprender cómo alguien podía ser tan ignorante. Por su personalidad problemática, por supuesto. ¿Quién querría ayudar a un asesino psicópata a convertirse en un santo? Necesitas un equipo de compañeros excepcionales y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla. Segadora de almas Jeb no es. Espera. De repente, Julius frunció el ceño y se inclinó hacia atrás. ¿Por qué estoy chismeando contigo? Eres demasiado joven para saber esas cosas. Más que eso, no es parte de mi carácter hablar mal de los demás a sus espaldas. No estoy de acuerdo, pensó Sunny sarcásticamente, pero no dijo nada en voz alta. Ya obtuvo mucha información jugosa del profesor Julius. Tal vez elegir supervivencia en la naturaleza fue la decisión correcta después de todo. Volvamos a tu plan de estudios. ¿Qué otros cursos estás cursando? Sunny suspiró.
Ninguno. Durante las próximas 4 semanas, me concentraré por completo en la supervivencia en la naturaleza. Julius lo miró fijamente durante un minuto entero, con una expresión de absoluto asombro escrita claramente en su rostro. Luego, lentamente, un brillo de emoción apareció en sus ojos. Finalmente, sonrió. Maravilloso. Esto es maravilloso. Eres un joven muy astuto. No te preocupes. En 4 semanas enteras, te haré inmortal. Las clases de Sunny con el profesor Julius empezaron de forma agradable y sin demasiada tensión, pero apenas una hora después, sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Había tanta información nueva, y todo era tan extraño y contraintuitivo para alguien que nunca había salido de los confines amurallados y protegidos de la ciudad. De vez en cuando, Julius se quedaba boquiabierto ante la falta de conocimientos y experiencia relevante de Sunny. Sin embargo, tenía una buena actitud y un entusiasmo infinito por enseñar. Cuando Sunny tropezaba, él disminuía el ritmo con paciencia y permitía que su alumno lo alcanzara. El plan de estudios que Julius había planeado era prácticamente una locura. Había una cantidad infinita de conocimientos teóricos que aprender, lecciones prácticas tanto en la realidad virtual como en el mundo real, numerosos temas y cosas raras que estudiar. Incluso había varias lecciones dedicadas exclusivamente a aprender los conceptos básicos de varios idiomas, muertos del reino de los sueños. ¿Por qué tendría que aprender nuevos idiomas?, pensó Sunny con autocompasión. El hechizo traduce todo automáticamente. Pero Julius se mantuvo firme. El hechizo no es un traductor. ¿Crees que tiene tiempo para expresar las complejidades del lenguaje humano? Digamos que estás buscando refugio en una ruina y encuentras una inscripción que dice muerte segura por delante. Hay 30 palabras para muerte en el lenguaje de las runas. Solo conociendo las runas, podrás deducir qué tipo de peligro existe. El primer día, estudiaron hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Solo entonces Julius decidió dejar ir a Sunny. Mentalmente agotado y lamentando el hecho de tener que perderse el almuerzo y la cena, Sunny decidió recordarle amablemente a su maestro sobre la importancia de la comida para mantener altos niveles de concentración al día siguiente. Después de regresar a su habitación, se dejó caer en una silla y se quedó mirando fijamente a la distancia durante un rato. Luego, como si recordara algo, Sunny se volvió hacia su sombra. ¿Cierto? Tenía mucho que hacer antes de la cena. Observó la sombra durante unos segundos y luego sonrió. Veamos qué puedes hacer realmente. Sunny estaba bastante seguro de que su sombra era capaz de mucho más que ser un simple seguidor silencioso. Después de todo, el hechizo la había descrito como una ayuda inestimable. Ahora le tocaba a él descubrir exactamente cómo podría ser de ayuda el control de sombras. Como en muchos otros asuntos relacionados con los aspectos, había un cierto nivel de comprensión instintiva enterrado en lo más profundo de su subconsciente. Esta comprensión le había sido otorgada por el hechizo o era algo innato en cada despertado. Sunny solo tenía que percibir el conocimiento subconsciente y aprender a ponerlo en práctica. Una vez más, se concentró en sentir su cuerpo y su espíritu, y luego ordenó a la sombra que realizara una serie de movimientos simples. Con cada uno de ellos, se fue familiarizando cada vez más con la sensación de controlar la sombra. Al poco tiempo, para él era algo tan natural como respirar y caminar. La sombra se sentía como parte de su cuerpo. Satisfecho con este resultado inicial, Sunny le dio cuidadosamente una nueva orden. Sin pausa, la sombra se separó de las suelas de sus zapatos, caminó hacia el otro extremo de la habitación y se dio la vuelta, mirándolo en un silencio ligeramente burlón. Sunny se quedó sin sombra. Esto no tiene nada de científico, pensó con una sonrisa divertida. Después de todo, la ciencia nunca se aplicó realmente a nada que tuviera que ver con el hechizo. Mientras la sombra se alejaba, sintió que se producía una división muy extraña en su mente. Era como si su percepción se hubiera separado en dos fuentes distintas, una era su cuerpo y la otra, su sombra. Con un poco de esfuerzo, logró enfocar la segunda fuente. Al instante, su visión se volvió borrosa. «¡Guau!», soltó Sunny, sorprendido. «¡Guau!», escuchó la sombra desde el otro extremo de la habitación. Sunny parpadeó. En su mente había ahora dos imágenes. Una era la de la puerta de su habitación, con una sombra indiferente parada frente a ella. La otra era la de un joven pálido sentado en una silla, con los ojos muy abiertos y desconcertado. «Ese soy yo». Levantó un brazo y lo agitó en el aire. Al mismo tiempo, el joven pálido levantó el suyo y lo agitó. ¿Puedo percibir el mundo a través de mi sombra? Se sentó por un rato, pensando. Una habilidad como esa habría muchas posibilidades. Con su atributo, hijo de las sombras, que le permitía ver y moverse sigilosamente en la oscuridad y control de las sombras, que le permitía enviar una sombra furtiva como explorador, era prácticamente un espía perfecto. Un espía era alguien que reunía información sin exponerse a muchos riesgos. Un papel como ese encajaba muy bien con el gusto de Sunny.
Por supuesto, los espías también eran capaces de atacar desde las sombras con una precisión letal. Armados con información, eran maestros en emboscadas. Con el conocimiento previo de las debilidades del oponente, sus ataques eran quirúrgicos y letales. Pero cualquier enfrentamiento directo significaría ponerse en peligro, por lo que Sunny no estaba muy interesado en convertirse en asesino. Después de todo, su aspecto aún carecía de los medios para mejorar directamente su rendimiento en combate. ¿Lo probamos? Miró a la sombra y le dio una orden. Con un suspiro exagerado, la sombra se agachó y se deslizó ágilmente por debajo de la puerta. Al instante, pudo ver tanto la habitación como el pasillo exterior. Sunny cerró los ojos para concentrarse en la imagen proyectada desde la sombra. Moviéndose sigilosamente de una sombra a otra, se deslizó por el pasillo. Con un poco de tiempo y consideración, su explorador era prácticamente invisible. Sunny pasó junto a un par de durmientes y escuchó su conversación. Como no le pareció muy interesante, siguió adelante. Finalmente, la sombra se detuvo en una esquina. A su izquierda estaban los ascensores, a su derecha, el camino hacia el dormitorio de las chicas. Todo tipo de imágenes provocativas entraron inmediatamente en la cabeza de Sunny. Dios mío, pensó sonrojándose. Sí, con esta habilidad, también era muy fácil caer en la depravación absoluta. Pero no. No podía hacerlo. No por altos principios morales. Es que, con su reputación de pervertido, las posibilidades de que le preguntaran si había hecho algo indecoroso eran bastante altas, por lo que necesitaba la capacidad de responder honestamente no. Entonces, probablemente no debería hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que no. Ni lo pienses. De regreso a su habitación, Sunny suspiró con mucho pesar. Luego le ordenó a su explorador que se escondiera a la sombra de un durmiente que pasaba y lo siguió hasta los ascensores. Algún tiempo después, la sombra de Sunny se escondía en un rincón de un gran ojo. Observaba a sus compañeros durmientes que, bajo la guía del instructor Roca, estaban aprendiendo los principios en la clase introductoria de combate. Hoy se dedicó principalmente a poner a prueba sus habilidades y competencias generales. Después de eso, los durmientes se dividirían en grupos según su nivel, como novatos, avanzados o expertos, así como su arma preferida. A algunos se les asignaría un tutor personal o se les emparejaría. En ese momento, los durmientes se turnaban para dar sus golpes más fuertes a una placa ancha unida a una máquina de medición especial. Después de cada golpe, la máquina mostraba un número correspondiente a la fuerza física del durmiente. En teoría, una máquina como esa no era difícil de construir. Sin embargo, considerando que muchos de los durmientes tenían aspectos orientados al combate que mejoraban su poder de diversas maneras, en realidad era una maravilla de ingeniería y durabilidad. Su técnica y entrenamiento también influyeron en el resultado final. La mayoría de la gente obtenía números que iban desde 10 hasta 14. Se consideraba un buen resultado, algo que solo podían alcanzar las personas más atléticas. Sin embargo, muchos durmientes, obviamente aquellos con aspectos potenciadores, eran capaces de alcanzar una puntuación de 15 o incluso 16. Probablemente obtendría 10 u 11, pensó Sunny, sintiéndose un poco aburrido. Entonces, de repente, se animó y se dio cuenta de que era el turno de Nepis, la durmiente mejor calificada de su grupo, de golpear el plato. La esbelta muchacha se acercó a la máquina, y sin mucha preparación, asestó un golpe repentino y aplastante. Sunny no era muy experto en artes marciales, pero incluso él quedó impresionado por la impecable eficiencia y velocidad de su ejecución. Ella tuvo mucho entrenamiento. Nepis se estaba volviendo cada vez más intrigante. ¿Cuál es su verdadero origen? Después de una breve pausa, la máquina mostró el resultado, 16. Sunny se sintió un poco decepcionado. No es tan impresionante. Esperaba más. Después de todo, ella era la orgullosa portadora de un nombre verdadero. Después de eso, solo quedó Caster. Esta vez, Sunny ni siquiera pudo ver el puño volador, era demasiado rápido. La máquina tembló y tardó más tiempo en calcular. Finalmente, aparecieron dos números. 21. Todos se quedaron boquiabiertos ante la exhibición. Más de una mirada de admiración se dirigió a Caster, quien simplemente hizo una reverencia y dio un paso atrás. El instructor Roca sonrió. No está mal. Ahora pasaremos a la parte de combate y evaluaremos tu nivel general de entrenamiento. Necesito 2 voluntarios para comenzar. Nepis fue la primera en dar un paso adelante y caminar hacia el centro del ring. Un par de segundos después, un durmiente alto y extremadamente musculoso la siguió y la enfrentó. Las reglas son sencillas. Haz que la espalda de tu oponente toque el suelo o tíralo fuera del ring. Utiliza las habilidades y técnicas que consideres adecuadas. Oh, el espectáculo está comenzando. Ver a los durmientes pelear entre sí no solo era entretenido, sino que también podía brindarle a Sunny conocimiento sobre sus poderes.
De regreso en la habitación, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Vamos, Nepis. El hombre alto atacó sin perder tiempo. Sus músculos se abultaron, amenazando con rasgar la suave tela de su traje blanco. Avanzó como una montaña imparable, lanzando una feroz patada por los aires. Un segundo después, estaba tendido en el suelo con una mirada estupefacta en su rostro. Nepis ni siquiera cambió su postura. El instructor Roca la miró alegremente y sonrió. Próximo. Lo que siguió solo podría describirse como una masacre. Uno tras otro, Nepis logró derrotar a casi todos los durmientes presentes en el dojo. No parecía ser más rápida ni más fuerte que ellos, pero cada vez que alguien entraba al ring para luchar contra ella, inevitablemente terminaba golpeado y arrojado al suelo. Sunny observaba el proceso con una creciente sensación de diversión. Sin embargo, en algún momento, incluso él se sintió un poco incómodo. Nepis se movía con la serena precisión de una máquina de batalla. Su técnica era limpia, elegante y despiadada. Sin importar qué tipo de ataque le lanzaran, ella era capaz de predecirlo o reaccionar instantáneamente, para luego desviarlo y usarlo contra el atacante con el mínimo esfuerzo. No importaba si su oponente era pobre, rico o un legado. Todos acabarían vencidos en cuestión de segundos. Es más, durante todo el proceso, la expresión serena de su rostro no cambió ni una sola vez. Era como si Nepis estuviera hecha de metal. Es siquiera humana, pensó Sunny, repentinamente aprensivo. ¿Qué iba a hacer si esta estrella cambiante terminaba siendo su enemiga? Lo mejor sería huir. O mejor aún, intentar no enemistarse con ella para empezar. Después de todo, el sol también era una estrella y las sombras no se mezclaban bien con la luz del sol. Finalmente, Caster fue el último que quedó, una vez más. Sin embargo, no parecía perturbado por el miserable fracaso de todos los demás durmientes. Con una suave sonrisa en los labios, el joven entró al ring. Caster y Nepis se miraron a los ojos. Se miraron a los ojos durante unos segundos y luego Caster hizo una leve reverencia. Señora Nepis. Por favor, discúlpeme de antemano. ¿Qué va a hacer? Un momento después, Sunny abrió los ojos en estado de shock. Parecía que Caster de repente dejó de existir. Sin embargo, era solo una ilusión. La verdad era que se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguir sus movimientos. Si no fuera por las propiedades especiales de visión de sombra, Sunny tampoco habría podido percibir nada. Aún así, solo notó una mancha borrosa que atravesaba el aire. En una fracción de segundo, Caster cubrió la distancia que lo separaba de Nepis y asestó un golpe devastador. Sin embargo, a pesar de la asombrosa velocidad, de alguna manera logró reaccionar a tiempo, girando ligeramente su cuerpo para desviar el golpe. Pero aún no fue suficiente. Aunque Nepis había logrado evitar ser golpeada de lleno en su centro de gravedad, el puño de Caster terminó impactando en su hombro, haciendo que la chica diera vueltas. Sin perder tiempo, Caster desapareció de nuevo. Su plan era muy simple, mientras Nepis todavía tenía la impresión de que el enemigo estaba frente a ella. Él iba a usar su rapidez sobrenatural para rodearla y atacarla por la espalda. El joven apareció detrás de la chica, que no se había dado cuenta, dispuesto a terminar la pelea con un golpe decisivo. Tal como lo había planeado, ella parecía estar preparándose para atacar en la dirección en la que lo había visto hacía apenas una fracción de segundo. Satisfecho, Caster cambió su peso y lo puso todo en su puño. Sin embargo, en el último momento, Nepis cambió repentinamente su postura y lanzó su codo hacia atrás con una fuerza aterradora. Los ojos de Caster se abrieron de par en par, todo fue una finta. Y ahora que se había comprometido a dar un golpe, no había una manera sencilla de detenerlo. No importaba lo rápido que fuera, seguía sujeto a las leyes de la inercia. El codo se acercaba a su rostro con una profunda sensación de inevitabilidad. Y aún así, Caster logró esquivarlo, aunque fuera por un pelo. Su ventaja de velocidad era demasiado grande. Luego, procedió a hacer tropezar y empujar a Nepis, haciéndola volar al suelo. Sin embargo, justo antes de que ella estuviera a punto de tocar el suelo, el joven agarró con cuidado el cuello de su traje y tiró suavemente, ralentizando la caída y permitiendo que Nepis aterrizara en el suelo sin ningún impacto. La muchacha, tumbada boca arriba, parpadeó un par de veces y levantó la vista hacia él. Todo el altercado no duró más de 2 segundos. De regreso a su habitación, Sunny abrió los ojos en estado de shock. ¿Entonces eso es un aspecto ascendido? Eso es trampa. Un durmiente no tenía por qué ser tan rápido. Se suponía que los poderes que le otorgaba el hechizo estaban en su infancia. Pero ¿Caster era un legado, después de todo? ¿Quién sabía cuántos fragmentos de alma le dieron de comer antes de inscribirse en la academia? De regreso al dojo, el instructor Roca gruñó y asintió con la cabeza hacia Caster. Nepis se puso de pie lentamente. El resto de los durmientes miraban al joven con reverencia y susurraban entre ellos en voz baja.
Parecía que su actuación les había dejado una profunda impresión. Sin embargo, el propio Caster no estaba muy entusiasmado. Miró a Nepis con una expresión indescifrable. Eso se debió a que, a diferencia del resto, él llegó a una conclusión. La verdad del asunto solo la conocían él, Nepis, el instructor Roca y Sunny, que era muy observador y enseguida se daba cuenta de esas cosas. Lo que los durmientes no notaron fue que Nepis no usó su habilidad de aspecto cuando se enfrentó a Caster. De hecho, no la había usado en ningún momento durante la prueba de hoy. Nadie sabía siquiera cuál era su habilidad. Y aún así, a pesar de su poderoso aspecto, Caster apenas logró obtener una victoria contra ella. ¡Qué monstruo!, pensó Sunny, lleno de inquietud. La sombra que se escondía en la esquina del dojo parecía estar totalmente de acuerdo con él. Después de eso, la clase introductoria de combate terminó. Adoloridos por la paliza que recibieron, los durmientes se dirigieron a las duchas. Sunny esperó un poco y luego ordenó a su sombra que se escabullera en el vestuario de los chicos. No estaba muy interesado en ver a un grupo de adolescentes cambiándose de ropa, pero había una pequeña posibilidad de que Caster comentara sobre su duelo con Nepis o respondiera algunas preguntas sobre su increíble habilidad de aspecto. Tal como lo esperaba, el joven estaba rodeado por un grupo de fanáticos recién convertidos. Lo felicitaban por su victoria, llenos de adoración y emoción. Sin embargo, el propio Caster parecía estar de mal humor. Su expresión era sombría y había una pesadumbre en sus ojos. De hecho, su rostro se oscurecía con cada elogio que recibía. Caster, eso fue increíble. Tu aspecto es demasiado poderoso, ¿estoy en lo cierto? Esa chica Nepis no tenía ninguna posibilidad. ¿Nombre verdadero? ¿Quién lo necesita? Ella solo es una aspirante. Finalmente, Caster levantó la cabeza y atravesó con una mirada fría al último chico que había hablado. Ese chico, al igual que él, era uno de los pocos legados en su grupo de durmientes. Frunció el ceño, sorprendido por la reacción de Caster. ¿Qué pasa? Caster apretó los dientes. Podría haber esperado ese comportamiento de ellos, pero debería saberlo. El otro legado levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Hay algo especial en esa campesina? Los ojos de Caster se abrieron. ¿Campesina? ¿Campesina? ¿De verdad no sabes quién es? No, pensó Sunny con impaciencia. Pues ponte manos a la obra y dilo en voz alta. Afortunadamente, el arrogante durmiente tenía el mismo sentimiento. Caster abrió la boca varias veces, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente, sacudió la cabeza y respondió, ella es Nepis del clan de Llama Inmortal. Tan pronto como dijo eso, el arrogante legado se puso pálido como la muerte. Sin prestarle atención, Caster continuó. Espero que no sea necesario contarte sobre su abuelo. Sus padres eran Sonrisa del Cielo y Espada Rota. En su habitación, Sunny casi se cae de la silla. Incluso él sabía quiénes eran Llama Inmortal y Espada Rota. El primero fue el primer humano en conquistar la segunda pesadilla y convertirse en maestro. El segundo, el primero en conquistar la tercera pesadilla y convertirse en santo. Ellos, así como sus compañeros, estaban entre los héroes más famosos de la raza humana, alguien que había logrado cambiar la historia con sus propias manos. Si lo que decía Caster era cierto, entonces Nepis no era solo una aristócrata, era de la realeza. No es de extrañar que la llamara señora. ¿Por qué no la llamó simplemente princesa? Pero eso no tenía ningún sentido. Haciendo eco de sus pensamientos, el durmiente de rostro pálido preguntó con voz temblorosa, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella está? Caster suspiró. Porque todos están muertos. El clan Llama Inmortal desapareció hace mucho tiempo. Por unos momentos, el vestuario quedó en completo silencio. Caster miró hacia abajo. Ella es la única que queda. Tarde en la noche, cuando todos ya estaban dormidos, Sunny entró furtivamente al dojo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie allí y luego se acercó con curiosidad al ring donde Nepis y los demás habían sido probados anteriormente. Se detuvo en el centro del ring y se quedó allí un rato, recordando cómo ella había lidiado con docenas de durmientes de su grupo antes de ser derrotada por Caster. Monstruos, ambos son monstruos, murmuró, amargado y desanimado. Sacudiendo la cabeza, Sunny abandonó el ring y luego miró su sombra. ¿Estás de acuerdo? La sombra dudó unos segundos, luego sacó pecho y se cruzó de brazos, intentando parecer arrogante, desdeñosa e imperturbable. Sin embargo, su acto no fue muy convincente. Sí, tienes razón. Exactamente. ¿Cuál es el problema de todos modos? Tanto Llama Inmortal como Espada Rota, el padre y el abuelo de Nepis, eran monstruosos en términos de poder, pero aún así no lograron proteger a su familia de ser destrozada. Por lo tanto, el poder no era tan importante al final. Incluso la realeza no estaba a salvo de la crueldad del mundo.
Sunny suspiró y se dirigió a la máquina de medir. Cerró el puño, lo agitó y asestó su mejor golpe. La máquina tarareó durante unos segundos y luego mostró un solo número. 9. Vamos, me merezco un 10 al menos. Muy indignado, golpeó el plato nuevamente, casi lastimándose los dedos. Sin embargo, el resultado fue el mismo. ¡Maldita sea! Sunny se paseó un poco, intentando controlar su ira. Parecía que estaba destinado a ser un debilucho. Después de todo, la fuerza del golpe dependía de la masa y la aceleración. La aceleración podía mejorarse con técnica y ejercicio, pero la masa era algo sobre lo que tenía poco control. Ya había dejado de crecer y su altura no iba a aumentar drásticamente en el futuro. No importaba cuánto entrenara Sunny, siempre iba a ser un peso ligero. ¿Cómo es esto justo? Repentinamente lleno de resentimiento, golpeó el plato nuevamente, poniendo toda su frustración en ese único golpe. En ese momento, un extraño instinto se despertó de repente en la mente de Sunny. Siguiendo la orden de este instinto, su sombra se elevó y se envolvió alrededor de su mano, pegándose a ella como un guante negro. Al instante siguiente, el puñetazo conectó. La máquina tembló por la fuerza del golpe. Sunny gritó de dolor y dio un paso atrás, sosteniendo su puño magullado. Después de un rato, se mostró el resultado. Sin embargo, ya no era un 9. No era ni siquiera un 10. Eran 18. Se quedó mirando el número mostrado durante un largo rato, sin expresión alguna. Entonces, una amplia sonrisa apareció lentamente en el rostro de Sunny. Ya veo. Por eso es que, claro. Apretó el puño de nuevo y miró el guante negro y sombrío. Ah, qué ayuda tan inestimable. Ahora estamos hablando. Los días pasaron volando. Sunny solo tenía 4 semanas para prepararse para el viaje al reino de los sueños, por lo que no tenía ni un minuto libre. Era implacable, llevando su cuerpo y su mente al límite en un intento de absorber la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles en ese corto periodo de tiempo. Durante el día, estudiaba con el maestro Julius y aprendía poco a poco a sobrevivir y a cuidar de sí mismo en ausencia de civilización. Sus lecciones iban desde las relativamente simples, como las distintas formas de producir fuego, hasta las mucho más oscuras y esotéricas, como la navegación celestial. ¿Qué tenía de difícil la navegación celestial? Bueno, resultó que el reino de los sueños no era uniforme en términos de geografía estelar. Las distintas regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número diferente de lunas. Si bien el Sol parecía ser el mismo, su comportamiento era altamente impredecible. Aún así, con el conocimiento suficiente, uno podría encontrar formas de estudiar los cielos y posteriormente navegar por sí mismo. Se suponía que la mayoría de estas lecciones ya estaban incluidas en los distintos programas escolares y eran conocidas por la mayoría de los durmientes. Sin embargo, aprender algo de un libro de texto y aprender lo mismo de un verdadero despertado eran dos cosas completamente diferentes. El profesor Julius tenía la costumbre de explicar su tema con mucha más profundidad. Gracias a esta costumbre, que le llevaba mucho tiempo, Sunny no solo aprendió sobre el qué, sino que también a menudo vislumbró el por qué. Esta comprensión incipiente de los principios subyacentes de los entornos del reino de los sueños le dio la capacidad de enfrentar cualquier situación con al menos cierta medida de preparación. Incluso las lecciones de lenguas muertas, que Sunny había juzgado inicialmente inútiles, resultaron ser mucho más interesantes de lo que jamás hubiera imaginado. Esto se debió, en gran parte, a que tenían que ver con el hechizo en sí. Después de todo, el hechizo se comunicaba con los humanos en una de esas lenguas muertas. Al conocer el idioma, pudo comprender mejor sus diversos comentarios y descripciones. El ejemplo más simple de esto fue Nepis y su verdadero nombre, Estrella Cambiante. Si bien técnicamente es correcta, esta traducción no logró transmitir adecuadamente el significado exacto. Al comprender la estructura gramatical del lenguaje rúnico, fue fácil extrapolar y ver que la traducción más correcta habría sido Estrella del Cambio. Más que eso, había diferentes runas para el cambio, cada una con su propia connotación. Dependiendo de qué runa exacta se usara para transmitir el significado del nombre, también podría significar estrella ruinosa o estrella de la desgracia. Un pequeño cambio en la redacción y la connotación podría significar un mundo de diferencia en la vida real. Sunny, que nunca había estudiado seriamente antes, encontraba extraño, adormecedor y agotador el proceso de adquirir grandes cantidades de conocimiento teórico. Sin embargo, en cierto sentido, también era estimulante. Después de todo, el conocimiento era algo a lo que solo tenían acceso los privilegiados. También era esta autoridad sobre el conocimiento lo que los mantenía en la posición de poder, creando un círculo vicioso de desigualdad. Los pobres no tenían oportunidad de estudiar, y sin la ventaja de una buena educación, no tenían forma de dejar de ser pobres. Lo más extraño de todo esto era que Sunny ahora era una de esas personas privilegiadas. Más que eso, estaba en la cima de la jerarquía social.
no solo había obtenido acceso a una cantidad ilimitada de conocimiento, sino que incluso sus necesidades básicas, como comida y alojamiento, también estaban cubiertas por el gobierno, lo que le permitía concentrarse por completo en el único objetivo de desarrollarse como un despertado. Esta repentina transformación lo habría llevado a un torbellino de reflexión filosófica si hubiera tenido tiempo libre, pero no lo hizo, porque el profesor Julius también insistió en realizar clases prácticas cada 2 días. Incluso si algunas de ellas debían realizarse en simulaciones de realidad virtual, insistió en utilizar las estaciones de inmersión total con retroalimentación física mejorada. Como resultado, Sunny estaba exhausto y completamente cansado. Lo bueno era que con tanta cantidad de ejercicio, sumado a su cuerpo recién forjado, Sunny nunca había estado en mejor forma. Incluso sin entrenamiento de combate, podía sentir que su fuerza, resistencia y agilidad mejoraban a pasos agigantados. Básicamente, el peculiar renacimiento que había experimentado después de completar la primera pesadilla había mejorado el potencial innato de su cuerpo, llevándolo a la cima de la condición humana. Sin embargo, dependía del hacer realidad ese potencial con sudor, esfuerzo y mucho trabajo duro. La aplicación práctica de técnicas de supervivencia en la naturaleza le proporcionó la oportunidad de hacerlo. Y como si esto no fuera suficiente, Sunny recopilaba en secreto información sobre otros durmientes y practicaba el control de las sombras todas las noches. Su sombra era lo suficientemente independiente como para ser enviada a misiones de exploración sin su control directo. Se escabullía de aquí para allá, escuchando las conversaciones y observando las diferentes clases en las que los durmientes tenían que demostrar sus habilidades de aspecto. Luego, después de que Sunny terminara su cena y regresara a su habitación, regresaría y compartiría todo lo que había oído y visto durante el día. El único problema con este arreglo era que la sombra, a pesar de su sarcasmo exterior, resultó ser bastante ingenua. No entendía bien cómo funcionaba el mundo humano, y como tal, a menudo no lograba distinguir entre información útil y charlas sin sentido. Así que, la mayoría de las veces, Sunny no recibía nada de valor o chismes jugosos en lugar de secretos importantes. Así fue como se enteró de que en el centro durmiente el romance estaba en el aire. Después de todo, había un centenar de hermosas jóvenes encerradas bajo tierra muy cerca unas de otras, con el condimento añadido de una amenaza de muerte colgando sobre sus cabezas. Muchos sentían que la vida era corta y que era su momento de aprovechar el día. La pasión florecía a la sombra del peligro que se acercaba. Por supuesto, Sunny quedó excluido de todo este asunto. En primer lugar, ya se había posicionado para que lo percibieran como un lunático desagradable. En segundo lugar, simplemente no tenía tiempo para nada más que para sus lecciones y entrenamiento. Y, por último, tenía cuidado de no acercarse demasiado a nadie, temeroso de que surgiera una situación en la que no tuviera más opción que divulgar su verdadero nombre. Además de recopilar información y aprender lentamente sobre el alcance y los detalles de varias habilidades de aspecto y, en menor medida, defectos, también estaba experimentando con el control de sombras. Los resultados fueron muy prometedores. Pronto descubrió que su sombra podía mejorar varios objetos y no solo su cuerpo. Si se envolvía alrededor de un arma, el arma golpeaba más fuerte y causaba más daño. Si se aplicaba a una armadura, esta se volvía más resistente y más difícil de romper. La mejora también fue bastante sustancial, fue aproximadamente el doble del valor inicial. En resumen, si se utiliza correctamente, esta habilidad podría convertirlo en una potencia entre los durmientes. Muchos aspectos de combate podrían ofrecer más velocidad o daño. Muchos podrían proporcionar más defensa y protección, pero ninguno era tan completo y versátil como el esclavo de las sombras. Con la utilidad añadida de visión de sombras, paso de sombra y exploración de sombras, era realmente asombroso. Así fueron pasando los días, hasta convertirse poco a poco en semanas. Antes de que Sunny se diera cuenta, el solsticio de invierno ya había llegado. El día del solsticio de invierno, Sunny se despertó cansado y somnoliento. Por más que intentó sacudirse esa sensación de apatía, no se le pasó. Al final, se quedó un rato en la cama, envuelto en una manta. Ya conocía esa sensación de sueño interminable y atrapante. Era la misma que había experimentado en los días previos a su primera pesadilla. También era bastante similar a lo que había experimentado mientras moría lentamente de hipotermia en las laderas de la Montaña Negra. Al recordar el frío abrazo de la muerte que se acercaba, Sunny no pudo evitar temblar. Este era su último día en la Tierra, al menos por un tiempo. Al caer la noche, el hechizo se lo llevaría una vez más, esta vez para desafiar la vasta extensión del reino de los sueños. ¿A qué se enfrentaría en ese mundo mágico en ruinas? ¿La suerte estaría de su lado esta vez o habría otro desastre? No tenía sentido hacer conjeturas. Ya había hecho todo lo posible para prepararse para lo inevitable. Estudió mucho, se entrenó mucho y mantuvo su secreto a salvo. Su aspecto era mejor que el de la mayoría, y su voluntad de sobrevivir se vio atenuada durante mucho tiempo por la dura realidad de las afueras y la experiencia aún más dura de la primera pesadilla. En definitiva,
Estaba preparado. Con un suspiro, Sunny se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. Si esta iba a ser su última ducha caliente en mucho tiempo, realmente la iba a disfrutar. Si iba a ser su último desayuno delicioso por el momento. En realidad, no tenía apetito. La cafetería estaba llena de durmientes, pero nadie hablaba. Todos estaban desanimados y parecían estar inusualmente introspectivos. No había risas ni conversaciones bulliciosas, como es habitual, solo los legados permanecían tranquilos y serenos. Sin embargo, incluso ellos se mantenían apartados. Sunny pensó en la última vez que se estaba preparando para entrar en el hechizo, y con un poco de inquietud, se acercó a la máquina de café. Durante su estancia en la academia, había descubierto que muchas personas tenían la costumbre de añadir azúcar y leche al café. Así que, en este día propicio, decidió darle otra oportunidad. Después de todo, era agradable tener una tradición. Unos minutos después, había ocupado su asiento habitual cerca de Cassia, la chica ciega. A pesar de su obligada cercanía, no habían hablado ni una sola vez, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio por circunstancias ajenas a su voluntad. Sunny no veía motivo para que nada cambiara hoy. Sin embargo, tan pronto como tomó el primer sorbo de café, Cassia de repente giró la cabeza y lo miró fijamente con sus hermosos ojos azules ciegos. Desconcertado, Sunny miró a su alrededor, comprobando si alguien más había llamado su atención. Tras asegurarse de que no había nadie detrás de él, preguntó, ¿Kuke? Cassia se quedó en silencio, como si dudara si debía responder, y de repente dijo, «Feliz cumpleaños». ¿Qué? Sunny frunció el ceño, tratando de comprender el significado de sus palabras. Entonces, un destello de sorpresa apareció en su rostro. «Ah, cierto. Hoy es mi cumpleaños». Se había olvidado por completo de ello. Hoy cumplía 17 años. ¿Espera? ¿Cómo supo ella sobre esto? Sunny miró a la chica ciega de forma extraña, abrió la boca y luego decidió dejar pasar el asunto. Era demasiado espeluznante. Gracias. Con un movimiento de cabeza, Cassia se dio la vuelta y aparentemente perdió el interés en tener una conversación una vez más. Lo cual fue para mejor. Sunny volvió a su café y esta vez no le pareció tan malo. Por supuesto, el azúcar y la leche eran los responsables de la mayor parte del efecto. Sin embargo, se sintió un poco más despierto después de beberlo. 17, Sunny nunca estuvo seguro de llegar vivo a esta edad. Y, sin embargo, a pesar de todo, lo logró. La vida a veces es impredecible. Si alguien le hubiera dicho hace un año que iba a celebrar su 17º cumpleaños bebiendo café de verdad con leche de verdad y azúcar, se habría reído en su cara. Pero ahora era una realidad. Sin quererlo, Sunny recordó a todas las personas que solían celebrar sus cumpleaños con él, hacía mucho tiempo. Antes de que su humor se agriara, disipó con decisión esos pensamientos y se obligó a sonreír. Esto no está mal. Hagámoslo de nuevo el año que viene, cuando ya sea un despertado. Animándose así, terminó su café y salió de la cafetería. Hoy no había clases, pero aún así visitó el aula de supervivencia en la naturaleza y se despidió del maestro Julius. El anciano se emocionó bastante al despedirlo. Le dio a Sunny un último consejo, una docena de veces seguidas e incluso prometió postularse para un puesto de asistente de investigación que se abriría después de que el joven se convirtiera en un despertado completo. Sunny se fue agradeciéndole por su tiempo y paciencia. Después de eso, no había mucho que hacer. Cuando el sol estaba cerca de ponerse, el instructor Roca los reunió en el vestíbulo del centro de durmientes y los condujo afuera. En los parques nevados que rodeaban el edificio blanco, otros despertados conducían a sus propios grupos de durmientes hacia el mismo destino, el centro médico de la academia. El centro parecía más un santuario que un hospital. Su interior contenía tecnología muy avanzada y algunos de los mejores sanadores entre los despertados. Durante su primer viaje al reino de los sueños, los cuerpos de los durmientes se mantendrían a salvo en cápsulas especialmente diseñadas y serían sustentados por los poderes mágicos de esos sanadores si algo desafortunado sucediera al otro lado del hechizo. Por supuesto, que al final despertaran o no dependía enteramente de los propios durmientes. Para sorpresa de Sunny, después de entrar al centro médico, el instructor Roca no los llevó directamente al ala que contenía las cápsulas de durmientes. En cambio, los condujo a un piso relativamente desierto y luego abrió las puertas de una amplia galería que estaba brillantemente iluminada por los hermosos rayos carmesí del sol poniente. Allí vieron filas y filas de sillas de ruedas. En cada silla de ruedas había una persona con una expresión extrañamente pacífica en el rostro. Todas estas personas estaban completamente en silencio e inmóviles. No mostraron ninguna reacción ante la aparición de los invitados. Todos parecían estar vacíos. En el inquietante silencio, Sunny sintió que se le erizaba el pelo y que un terror creciente se apoderaba de su corazón.
El instructor Roca miró a la gente vacía con ojos solemnes. Hay una razón por la que los traje a todos aquí. Miren bien y recuerden. Algunos de ustedes pueden saber quiénes son estas personas, para aquellos que no, se llaman vacíos. Apretó los dientes. Cada uno de ellos fue alguna vez un durmiente o un despertado. Algunos de ellos eran débiles, algunos eran fuertes. Algunos eran incluso increíblemente poderosos. Todos ellos han perecido en el reino de los sueños. Sus almas se han ido, se dio cuenta Sunny, horrorizado. Si tienes suerte, una vez que tu espíritu es destruido, tu cuerpo muere con él. Pero si no, te convertirás en uno de ellos, vacío. El instructor Roca miró en la dirección donde estaban Caster y Nepis, y luego agregó, así que no mueras ahí fuera. Media hora después, los durmientes habían sido conducidos a sus habitaciones personales y se preparaban para entrar en las cápsulas. En una de las habitaciones, la niña ciega, Cassia, intentaba orientarse sin poder hacer nada en un espacio desconocido, tocando las paredes y las extrañas piezas de maquinaria con las manos. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro de muñeca. En la otra habitación, el orgulloso legado Caster miraba al suelo con indiferencia. Sus labios se movían, repitiendo una frase extraña una y otra vez. Estaba temblando. En otro lugar, Estrella Cambiante Nepis, la última hija del clan de Llama Inmortal, miraba sus manos. Debajo de su piel, un suave resplandor blanco se hacía cada vez más brillante. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de angustia desgarradora. Y finalmente, había una habitación donde Esclavo de las Sombras Sanlis, perdido de la luz, se alejó de la cápsula para dormir y miró su sombra. ¿Y bien, estás listo? La sombra se encogió de hombros y no respondió. Sunny suspiró. Sí, yo también. Dicho esto, dio un paso adelante y subió a la cápsula. En la vasta y resonante oscuridad, oyó, bienvenido al reino de los sueños, Sanlis. Sunny esperaba poder observar desde arriba el lugar donde llegaría al reino de los sueños, tal como sucedió al comienzo de la primera pesadilla. En aquel entonces, el tiempo se había movido mágicamente en reversa, dándole la oportunidad de ver indicios de lo que iba a enfrentar. En cambio ahora, justo después de escuchar los saludos del hechizo, Sunny se encontró ciego y ahogándose. Cuando instintivamente intentó abrir la boca para gritar, el agua salada entró en sus pulmones, haciéndolo atragantarse y retorcerse. Más allá de eso, no podía ver nada. No es que no pudiera ver, sino que no había ninguna fuente de luz a su alrededor. Normalmente, la oscuridad no era un problema para él, pero, por alguna razón, su vista ya no funcionaba. Tal vez el agua de mar en la que estaba sumergido la bloqueaba. Si no fuera por su percepción especial del espacio, otorgada por su afinidad con las sombras, habría estado completamente desorientado. Con su ayuda, apenas logró comprender qué dirección era arriba y cuál abajo. Por suerte, las lecciones del maestro Julius incluían natación. Jurando agradecerle a él y a la maestra Jet cuando regresara, Sunny se obligó a mantener la calma y comenzó a nadar hacia la superficie. Después de unos largos y tensos segundos, su cabeza rompió el agua y por fin pudo inhalar una profunda bocanada de aire. Respira, respira. Sigues vivo. Tras llenar sus pulmones y calmarse un poco, giró en el agua, intentando observar su entorno. Lo que vio fue una vasta extensión de olas negras como el azabache. Sobre ellas, un cielo completamente vacío y oscuro. No había luna, ni estrellas, solo una inmensidad opresiva de nada. Sunny parpadeó varias veces, sintiendo un frío estremecedor apoderarse de su corazón. ¿Esto es, un mar? ¿Un océano? ¿Me dejaron caer en medio del océano? No, no podía ser. Tenía que haber tierra firme en algún lado. Mientras el pánico se apoderaba de él por un instante, un sonido distante captó su atención. Sunny giró y vio una aleta dorsal triangular moviéndose en su dirección. Afortunadamente, aún estaba a cientos de metros de distancia. Espera, si está tan lejos, ¿cómo es que puedo verla con tanta claridad? A pesar de estar en el agua, sintió como si un sudor frío recorriera su cuerpo. Según sus cálculos, esa aleta dorsal medía al menos 5 metros de altura. Se acercaba rápidamente, creciendo visiblemente con cada segundo. ¡Maldito seas, hechizo! Con los ojos llenos de terror, Sunny se giró nuevamente, buscando desesperadamente algo, lo que fuera, para salvarse. Entonces, a una corta distancia, notó una masa negra que sobresalía ligeramente sobre el agua. Sin perder un solo segundo en pensar, comenzó a mover brazos y piernas con rapidez, nadando hacia la masa negra a gran velocidad. Sin embargo, no importaba que tan rápido nadara. La gigantesca sombra de la criatura desconocida cerraba la distancia hacia él mucho más rápido. Una pequeña parte de su mente logró conservar la racionalidad, incluso ante el miedo primitivo y desbordante. Negándose a entrar en pánico por completo,
Sunny trató de pensar y luego ordenó silenciosamente a su propia sombra que se envolviera alrededor de su cuerpo. Al instante, su velocidad se duplicó. Apenas unos segundos antes de que el coloso desconocido lo alcanzara, Sunny llegó a la masa negra, estiró las manos y se impulsó fuera del agua. Rodó lejos del borde, raspándose la piel contra las rocas irregulares, y saltó del susto cuando toda la superficie debajo de él tembló, como si algo enorme hubiera chocado contra ella. Mientras retrocedía, unas mandíbulas aterradoras emergieron del agua, con hileras e hileras de dientes gigantes, cada uno tan alto como él. Sunny abrió los ojos de par en par, comprendiendo que la roca en la que había trepado no era lo suficientemente alta para salvarlo del monstruo. ¿Por qué siquiera intenta comerme? Soy demasiado pequeño para ser un bocado decente para algo tan enorme. Sin embargo, antes de que la criatura pudiera atacar, un tentáculo colosal rompió la superficie del agua y se alzó en el aire como una extraña torre negra. En cuestión de segundos, descendió, enredando al dueño de las enormes mandíbulas y arrastrándolo de nuevo al agua. Sunny perdió la fuerza en las piernas y cayó al suelo, con la boca abierta. Todo su cuerpo temblaba. Pocos segundos después, el mar oscuro volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. Las olas indiferentes continuaron moviéndose silenciosamente bajo el cielo sin estrellas. Así que, no estaba tratando de comerme, pensó, paralizado. Estaba tratando de huir. Unos minutos más tarde, Sunny estaba bastante seguro de que, al menos por ahora, nada iba a devorarlo. Con esa certeza, finalmente pudo dejar de temblar y explorar un poco sus alrededores. La masa negra sobre la que había trepado resultó ser una plataforma de piedra de aproximadamente 12 metros de diámetro. Su superficie era mayormente plana, con surcos y algo seca. Debido a los bordes regulares de la estructura, parecía más algo artificial que una formación natural. Pero, en el reino de los sueños, era difícil estar seguro de que algo hecho por el hombre realmente había sido hecho por humanos, en lugar de... Mejor no pensar en eso. La plataforma no estaba conectada a nada, existiendo como una pequeña isla en el mar de oscuridad. No había nada más sobre el agua hasta donde alcanzaba la vista de Sunny. Al darse cuenta de ese hecho, también notó otra cosa. Estaba mojado, tenía frío, y estaba completamente desnudo. En su defensa, el tema de la ropa era lo último en lo que uno pensaría cuando intentaba salvarse de monstruos abismales. Además, no es como si hubiera alguien ahí para presenciar su palidez y demás cosas privadas. Aún así, hacía algo de frío. Sunny convocó el sudario del titiritero y observó cómo unas prendas gris oscuro cubrían su cuerpo. Incluso incluía un par de botas altas de cuero suave. Vestido con telas grises y cuero mate, de repente se sintió mucho más seguro. Y lo más importante, cálido. Después de eso, se sentó en el centro de la plataforma, lo más alejado posible del agua, y trató de recordar las características únicas de todas las regiones exploradas del reino de los sueños que conocía. Lamentablemente, ninguna coincidía con este vacío oscuro y sin estrellas. Por supuesto que no, pensó con resentimiento. Incluso si algunos humanos desafortunados llegaron aquí alguna vez, dudo que hayan podido regresar con vida al mundo real. No con esas cosas escondidas bajo el agua. Aún no lo suficientemente desesperado como para abandonar la plataforma y nadar en busca de tierra, Sunny decidió esperar y observar. Quizás algo cambiaría con el tiempo. Con un suspiro, buscó su sombra por costumbre. Sin embargo, debido a la oscuridad total que lo rodeaba, no podía verla. Apenas podía sentir su presencia. Este lugar debe ser un paraíso para ti, ¿verdad? Toda esta penumbra y ni una estrella a la vista. La sombra, por supuesto, no respondió. De todas formas, buen trabajo antes. Con un leve asentimiento, Sunny se recostó, usando sus manos como almohada. Sin pensar en mucho, miró el cielo negro y esperó. El sonido de las olas era, en realidad, bastante relajante. Después de un rato, cerró los ojos y escuchó. Los minutos se fusionaron en horas. De repente, Sunny percibió un leve cambio en el sonido del mar. Era como si algo estuviera cambiando. Abrió los ojos y notó que una esquina del cielo se estaba volviendo gris. Pronto, un atisbo de un sol pálido apareció en el horizonte. Un nuevo día había llegado al vacío sin estrellas. Y con él, el mar oscuro de repente se agitó,